Bienvenidos a un nuevo módulo del CCNA2 Switching, Routing and Wireless Essential. En esta ocasión voy a compartir mis comentarios acerca del módulo 8, donde se aborda lo que es la asignación de direcciones IPv6 usando las diferentes alternativas que tenemos para la asignación dinámica de direcciones IP versión 6. En este caso hablamos de las direcciones unicast globales, que son como el equivalente de las direcciones públicas en IPv4. El objetivo de este módulo es configurar la asignación dinámica de direcciones para redes IPv6. Vamos a explicar cómo un host IPv6 puede adquirir su configuración IPv6. Explicar el funcionamiento de SLA-C. Luego vamos a explicar el funcionamiento de DHCP versión 6. Y por último la configuración de DHCP versión 6 Stateful y Stateless, que son dos alternativas de cómo se puede obtener una dirección IPv6. Entonces la asignación de una dirección unicast global IPv6 es lo que vamos a abordar en este módulo 8. En un router, una dirección global de una difusión, una IPv6 se configura manualmente con el comando de configuración del modo global IPv6 address, la longitud de perfil que se va a asignar pues en una interfaz. En un host Windows también se puede configurar manualmente una dirección unicast global IPv6 a como se muestra en esta figura. Entonces tenemos dos opciones, la de obtener una dirección automáticamente o la de usar una dirección que es configurada pues manualmente. Entonces, sin embargo, introducir manualmente una dirección unicast global IPv6 puede llevar mucho tiempo y ser algo propenso a errores debido pues a la longitud que tienen las direcciones IPv6. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los hosts de Windows están habilitados para adquirir dinámicamente una dirección unicast global para que la puedan obtener de manera automática. Si se selecciona el direccionamiento IPv6 automático, el host utilizará un mensaje de anuncio de enrutador o RA del protocolo de mensajes de control de Internet versión 6 ICMP para ayudarle a configurar automáticamente una configuración IPv6. El host crea automáticamente la dirección local del vínculo IPv6 cuando se inicia la interfaz Ethernet o cuando se activa la interfaz Ethernet. La interfaz no crea una dirección unicast global IPv6 en la salida porque el segmento de red no tenía un enrutador para proporcionar instrucciones de configuración de red para el host. Entonces, en este caso, podemos ver que en la salida del comando ipconfig vemos que no tiene una dirección IPv6 que correspondería a la dirección unicast global. Solamente tiene una IP de link local, una IP de link local, que es la que podemos observar en esta parte de aquí. Porque para que el host se pueda autoconfigurar una dirección IP necesita de la intervención de un router. Esa información
él la puede solicitar enviando un paquete al enrutador, un paquete RA o un paquete de solicitud de router. En algunas direcciones IPv6 podemos ver que puede haber un símbolo de porcentaje. En este caso, si aparece este símbolo de porcentaje, esto significa que el número al final de la dirección local del vínculo se conoce como identificador de zona o identificador de ámbito, y el sistema operativo lo utiliza para asociar la dirección del link local a una interfaz específica. DHCP versión 6 está definido en el RFC 3315. Entonces, una dirección unicast global de IPv6 de forma predeterminada, un enrutador habilitado para IPv6 envía periódicamente mensajes de anuncio de router o RA a través del protocolo ICMP versión 6, lo que simplifica la forma en que un host puede crear o adquirir dinámicamente su configuración IPv6. A un host se le puede asignar dinámicamente una dirección única global mediante servicios sin estado y con estado. Todos los métodos sin estado y con estado de este módulo utilizan mensajes de RA ICMP versión 6 o de anuncio de router para sugerir al host cómo crear o adquirir su configuración IPv6. Aunque los sistemas operativos del host siguen la sugerencia de los anuncios de router, la decisión real depende en última instancia del host. O sea que el host es quien decide qué dirección IP puede configurarse. Entonces estas son las alternativas que existen en IPv6 para que se pueda asignar a un host una dirección unicast global o UA de forma dinámica. Entonces tenemos el método stateless y el método stateful. En el método stateless dice que ningún dispositivo realiza un seguimiento de la asignación de direcciones IPv6. Entonces aquí tenemos dos formas de cómo asignarse una dirección dinámica usando el método sin estado, que es el método stateless. Entonces aquí hay dos formas, solo con /AC, donde el enrutador envía mensajes de router advertisement RA que proporcionan toda la información de direccionamiento IPv6. En este caso, el router en su mensaje de anuncio de router le envía al host el prefijo de red, la longitud de prefijo y la información del gateway por defecto o del default gateway. Entonces los hosts utilizan la información del anuncio de router exclusivamente para todas sus direcciones, incluida la creación de su propia dirección unicast global. La segunda forma es que tengamos una combinación de /AC con un servidor DHCP. A esto se le conoce como DHCP versión 6 stateless. Entonces, ¿qué quiere decir con esta forma? Que parte de la información el host la va a recibir de la información que el router proporciona en su mensaje de anuncio de router, como dirección IP o prefijo y longitud de prefijo y puerta de enlace. Pero como un host puede requerir
de otra información adicional para poder comunicarse, como servidores DNS, como nombres de dominio y otros parámetros que pueden ser requeridos en un proceso de comunicación. Entonces esa información el host la puede solicitar a un servidor DHCP versión 6. Entonces los mensajes de anuncio de router proporcionan información de configuración IPv6 a los hosts y le informan de que debe ponerse en contacto con un servidor de DHCP versión 6 stateless para obtener información adicional de configuración. Los hosts utilizan la información del anuncio de router para crear su propia dirección unicast global, esta que debe ser única, y obtener información adicional de un servidor DHCP versión 6. Eso es las dos variantes que existen en el método stateless. Ahora en el método stateful, en este caso, toda la información del direccionamiento IP es proporcionada por el servidor DHCP versión 6 y es quien va a administrar la asignación de direcciones IPv6. A esto se le conoce como DHCP Server Stateful DHCP. Entonces los mensajes DRA del router informan a los hosts que deben ponerse en contacto con un servidor DHCP versión 6 Stateful o un router habilitado para DHCP versión 6 para obtener la información de configuración IPv6, excepto la dirección del default gateway. Los hosts se ponen en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para adquirir toda la información de direccionamiento IPv6. El host obtiene la información del default gateway de los mensajes de RA del router, de los mensajes de anuncio de router. Entonces, ¿cómo se controla cuál es el método que se va a utilizar? Si va a ser stateful o si va a ser stateless. ¿Cuál de esas variantes vamos a usar en el proceso de asignación de dirección dinámica a un host? Entonces, para controlar cuál es el método que se va a usar, existen tres indicadores de mensajes de anuncio de router. Entonces, la forma en que un cliente obtiene una dirección unicast global de IPv6 depende de la configuración del mensaje de anuncio de router. Entonces, en el mensaje de anuncio de router de ICMP versión 6 se incluyen los tres indicadores siguientes. Entonces tenemos el indicador o flag A. Este indicador de configuración automática de direcciones significa que debe utilizar la configuración automática de direcciones sin estado, o es la AC, para crear una dirección unicast global de IPv6. Ese es el flag A. Ahora, el indicador o flag O, en este caso, este indicador de configuración se utiliza para informarle al cliente que hay información adicional disponible en un servidor de DHCP versión 6 stateless o sin estado. Entonces, si el indicador es A, significa que toda la información va a ser que el host se va a autoconfigurar, va a ser recibida del router. Si el indicador está en O, significa que parte de la información la va a recibir de las publicaciones de router o los mensajes RA, y la información adicional que no proporcionan los anuncios de router
las va a recibir o las puede solicitar a un servidor DHCP versión 6. Ahora, si el indicador está en M, está establecido, si el indicador M está establecido, entonces esto indica que la configuración de dirección va a ser administrada, que la configuración que va a usar el host va a ser administrada por un servidor DHCP con estado, para que él pueda obtener una dirección única global de IPv6. Entonces, mediante diferentes combinaciones de los indicadores A, O y M, los mensajes de anuncio de router informan al host sobre las opciones dinámicas disponibles. Entonces, en este caso, por ejemplo, el host envía un mensaje de solicitud de router a la red. Entonces dice, necesito una publicación de anuncio de router de R1. Entonces las opciones son: use solo este RA o este anuncio de router. Lo que quiere decir que va a usar es la AC. Solamente es la AC. Entonces, en este caso, el indicador A va a estar establecido en 1, el indicador O en 0 y el indicador M en 0. Cuando se va a usar el AC solamente o autoconfiguración. Luego, si se va a usar tanto DHCP stateless como es la AC y DHCP, eso significa que los flag A deben estar establecidos en 1 y el flag O en 1 y el flag M en 0. Cuando se usa una combinación de DHCP con autoconfiguración. Ahora, si solamente se va a utilizar DHCP versión 6 o stateful, entonces significa que el flag A va a estar en 0 y el M o el indicador M va a estar en 1. Entonces de esa manera se controla cuál es la forma que se va a utilizar o la opción que se va a utilizar para la asignación de direcciones únicas globales a los hosts. Entonces hablemos un poco más en detalle de la AC. Entonces no todas las redes tienen acceso a un servidor de DHCP, pero todos los dispositivos de una red IPv6 necesitan una dirección única global. Entonces el método SLAAC permite a los hosts crear su propia dirección única global IPv6 sin los servicios de un servidor DHCP versión 6. Entonces SLAAC es un servicio sin estado, lo que significa que no hay ningún servidor que mantenga información de direcciones de red para saber qué direcciones IPv6 se están utilizando y cuáles están disponibles. Entonces SLAAC envía mensajes periódicos de anuncio de router a través del protocolo ICMP versión 6. Estos mensajes de anuncios de router, los routers los envían cada 200 segundos de manera periódica, proporcionando direcciones IPv6 y otra información de configuración para que los hosts configuren automáticamente su dirección IPv6 en función de la información que se envía a través de los mensajes RA o mensajes de anuncio de router. Un host también puede enviar un mensaje de solicitud de router o RS
solicitando un mensaje de anuncio de router. Es la AC solo se puede implementar como es la AC o es la AC con DHCP versión 6. Entonces, ¿de qué manera desarrollamos el proceso de activación de SLA-AC? En este caso tenemos el router R1. R1 se le asigna una dirección unicast global que es la 2001 DB8 ACAD 1.2.2.1 prefijo 64. Entonces en la interfaz gigabit 01, gigabit 001 TR1 se ha configurado esta dirección IPv6 y la dirección de link local o de enlaces locales. Entonces en la gigabit 0001 se incluye una dirección de link local que es la F80 2.2.1 y una subred de unicast global que es la 2001 DB8 ACAD 1 2.2.1. de esta red. Entonces cuando se configura una dirección unicast global dentro de un host, el host se asocia a un grupo de todos los nodos IPv6. Podemos ver aquí, esta es una dirección de multidifusión que es la FF02 2.2.1, que se conoce como grupo de todos los nodos. Entonces R1 está configurado para unirse al grupo de multidifusión IPv6 y comenzar a enviar mensajes de RA que contiene información de configuraciones de direcciones a host que utilizan SLA-AC. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que un host reciba direccionamiento IPv6? Entonces podemos ver que se le asignó la dirección global y por lo tanto y una dirección de link local. Entonces el router se unió al grupo, a este grupo FF02 2.2.1. Entonces, aunque la interfaz del router tiene una configuración IPv6, todavía no está habilitado para enviar anuncios de router que contengan información de configuración de direcciones a hosts que utilicen SLA-AC. Un router debe unirse al grupo de todos los routers IPv6 mediante el comando IPv6 unicast routing. Entonces R1, cuando se habilita el IPv6 unicast routing, el router 1 comenzará a enviar mensajes de RA cada 200 segundos a la dirección de multidifusión IPv6 de todos los nodos, que es la F02 2.2.1. Entonces tenemos dos direcciones de multidifusión que son la dirección de todos los nodos, que es la FF02 2.2.1 y el grupo de todos los routers, que es en la que responde a la dirección de multidifusión IPv6 FF02 2.2.2. Entonces vamos a ver ese proceso en el router. Para eso tenemos esta topología. Entonces vamos a ver aquí en el host, en IPv6 tenemos la configuración automática
y la configuración estática, que son las dos alternativas de cómo podemos asignar una dirección IPv6. Entonces, en la configuración automática vemos que el host ya tiene una dirección de link local, pero no ha recibido direccionamiento IP. Entonces vamos a configurarle la dirección IPv6 a la interfaz Gigabit 01 para ver el proceso de ESLA-AC. Entonces en la interfaz Gigabit 01, entonces le vamos a configurar la dirección IPv6 global, que es la 2001, café ACE B 2.2.1 prefijo 64. Entonces todas las direcciones de Unicast global empiezan en 2001 de acuerdo pues a las asignaciones de cómo está establecido el direccionamiento Unicast global según las indicaciones de el IETF. Entonces adicionalmente le vamos a configurar una dirección Unicast, una dirección de link local. Las de link local empiezan con FE80. Entonces decimos que esta va a ser de link local. Entonces luego activamos la interfaz. Si le damos show IPv6 interface Gigabit 01, entonces vamos a ver que esta interfaz está unido al grupo de todos los nodos. A ver, ¿qué nos decía aquí? Grupo de todos los nodos, que es la F02 2.2.1. Entonces podemos ver que esta interfaz está en el grupo de todos los nodos, pero no pertenece en este momento al grupo de todos los routers. Podemos ver la dirección del link local que le configuramos y la dirección Unicast global. En este momento todavía el router no puede enviar mensajes de anuncio de router. Si le damos nuevamente autoconfiguración, todavía podemos observar que el equipo o el host, la PC0 en este caso, todavía no recibe una dirección IPv6. Entonces, para que el router pueda enviar publicaciones o anuncios de router, debemos habilitar la agregación de este router al grupo de todos los routers con el comando IPv6 Unicast Routing. Ahora que ya hemos habilitado, vamos a darle otra vez y ahora ya vemos que aparece una nueva dirección de multidifusión, que es la F02 2.2.2, que es que el router se ha agregado al grupo de todos los routers. Y aquí podemos ver que dice que a través de ICMP el router va a enviar mensajes de router advertisement
cada 200 segundos. Y podemos ver que dice que el host usa stateless autoconfig for address. Ahora si nos fijamos en el host, le ponemos que va a recibir dirección automática, entonces podemos ver que ya él recibió una dirección IPv6 y una puerta de enlace, que en este caso corresponde a la dirección del link local que tiene configurado el router en su interfaz. Entonces de esa manera podemos comprobar la asignación del direccionamiento IP a través de las publicaciones de anuncios de router. Entonces, ¿cuándo va a empezar a enviar anuncios de router? Un router, valga la redundancia, cuando se habilita con el comando IPv6 Unicast Routing, para que el router se una al grupo de todos los routers o se convierta pues en un router para enrutamiento IPv6. Entonces podemos ver aquí los métodos de /. Los mensajes de anuncio de router de R1 tienen los siguientes indicadores establecidos. A igual 1, en este caso, informa al cliente que use el prefijo IPv6 para obtener una dirección de Unicast global a través del anuncio de router y se cree dinámicamente pues, su propio ID de interfaz. En este caso, los indicadores O deben estar establecidos en 0 y el indicador M debe estar establecido en 0. En este caso, se informa al cliente que utilice también la información adicional del mensaje de anuncio de router, es decir, servidor DNS, MTU e información de puerta de enlace predeterminada. Entonces con el comando ipconfig en Windows podemos ver pues la configuración de la dirección Unicast global que se ha generado a través de las publicaciones de anuncio de router que ha enviado pues el router 1 a la PC. Entonces la dirección de la puerta de enlace predeterminada corresponde a la dirección del link local que se le ha configurado pues al router 1 en la interfaz Gigabit 001. Entonces, ¿qué es lo que mirábamos aquí? ¿Qué nos dice? Bien. Entonces los mensajes ICMP versión 6 de solicitud de router. Entonces decíamos que un router envía mensajes de anuncio de router cada 200 segundos a partir del momento en que se active o que se asocie al grupo de todos los routers en el router o cuando se active pues con el comando IPv6 Unicast Routing. Entonces un router puede enviar cada 200 segundos o cuando un host envíe un mensaje de solicitud de router. Entonces los hosts habilitados para IPv6 que deseen obtener información de direccionamiento IPv6 envían un mensaje de solicitud de router a la dirección de multidifusión de IPv6 para todos los routers, que es la F02.2.2. Entonces en esta figura, vemos aquí,
se puede observar cómo un host inicia el método /AC. Entonces primero la PC1 arranca enviando pues un mensaje de solicitud de router a la dirección de multidifusión IPv6 de todos los routers, que es la F02 2.2.2, que solicita un mensaje de anuncio de router. Entonces cuando el router recibe ese mensaje, R1 en este caso genera un RA o un anuncio de router que va a enviar en ese mensaje. Envía la dirección, el mensaje se envía a la dirección de multidifusión IPv6 de todos los nodos, que es la F02 2.2.1, para que la PC utilice la información y crearse una dirección de unicast global a partir de lo que le está enviando en el mensaje de anuncio de router, que le envía prefijo, longitud de prefijo, puerta de enlace. En este caso, en la publicación de anuncio de router solamente va incluido el prefijo. Ahora, el host, cómo se genera el identificador de interfaz o cómo completa los restantes 64 bits de la dirección IPv6. Entonces, mediante /AC, un host adquiere información de la dirección IPv6 de 64 bits del router a través de el mensaje RA. Entonces él debe generarse el identificador de interfaz de 64 bits restantes. Entonces existen dos formas de generarse el ID de interfaz. Puede ser mediante una generación aleatoria. En este caso, la identificación de la interfaz de 64 bits es generada aleatoriamente por el sistema operativo del cliente. Este es el método utilizado ahora por los hosts de Windows 10. Y el segundo método es empleando EWI64. En este caso, el host crea un ID de interfaz utilizando su dirección MAC de 48 bits e insertando el valor hexadecimal FFFE en el medio de la dirección. Recordemos que las direcciones MAC tienen 48 bits y el identificador de interfaz debe tener 64 bits. Entonces, por lo tanto, le faltan 16 bits para poder completar esos 64 bits que debe tener el identificador de interfaz. Entonces, para poder completar esos 64 bits, se inserta el valor hexadecimal FFFE en el medio de la dirección MAC. Entonces, algunos sistemas operativos utilizan por defecto el ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar del método EWI64, debido pues a problemas de privacidad. Esto se debe a que EWI64 utiliza la dirección MAC Ethernet del host para crear el ID de interfaz. Entonces veamos en este caso en la PC, en nuestra PC tenemos aquí que ya tiene una dirección autoconfigurada. Vamos a verlo en la línea de comando. Entonces podemos ver la dirección física, que es la 0060 3E 892B. Y veamos, comparemos con la dirección global. Entonces recordemos que estos son los primeros 64 bits, que en este caso corresponden al identificador de interfaz. Perdón, al prefijo. Al prefijo
y los restantes 64 bits que corresponden al identificador de interfaz, que debe ser de 64 bits también. Entonces podemos ver aquí que en el medio tiene FF, FE, FF, FE. Entonces esta dirección ha sido, el identificador de interfaz ha sido generado a través de un proceso de EWI64. Entonces la dirección MAC aquí corresponde, que es la 892B 6E, que son los primeros 6 dígitos, los últimos 6 dígitos y los primeros 6 dígitos que corresponden a esto. Si se fijan, 3E 60, pero hay un valor que cambia. Eso pues es una regla que existe para hacer pues el cambio allí de un valor. Por eso pues no corresponde en toda la dirección MAC, pero sí es la dirección MAC la que está ahí formando pues el identificador de interfaz de la dirección IPv6 que se ha autoconfigurado el host en este caso. Bien, entonces como no existe un control de las direcciones IPv6 que se autoconfiguran, entonces en una red pueden haber múltiples hosts. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas de direcciones duplicadas? Entonces, en un host que se ha autoconfigurado una dirección IP empleando /AC, puede utilizar el siguiente proceso de detección de direcciones duplicadas o DAD para asegurarse de que IPv6, que la dirección IPv6 de Unicast Global sea único. En este caso, cuando el host recibe una dirección IP, envía un mensaje ICMP versión 6 de solicitud de vecino con una dirección de multidifusión de no solicitado, especialmente construida, que contiene los últimos 24 bits de la dirección IPv6 del host. Si ningún otro dispositivo responde con un mensaje de anuncio de router, prácticamente se garantiza que la dirección es única y que puede ser utilizada por la PC. Si el host recibe un neighbor advertisement, entonces la dirección no es única y el host debe generar un nuevo ID de interfaz para utilizarlo. La detección de direcciones duplicadas realmente no es necesaria, porque un ID de interfaz de 64 bits proporciona 18 quintillones de posibilidades. Por lo tanto, la posibilidad de que ocurra una duplicación de dirección es pues prácticamente remota. Sin embargo, el Internet Engineering Task Force o IETF recomienda que se utilice DAD. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas operativos realizan DAD en todas las direcciones de unidifusión IPv6, independientemente de cómo se configure la dirección. Bien, ahora hablemos de la asignación de direcciones a través de DHCP versión 6.
Entonces, ¿cuáles son los pasos en que funciona la asignación a través de DHCP versión 6? DHCP versión 6, Stateless, utiliza partes de enlace para asegurarse de que toda la información necesaria se suministre al host a través de DHCP Stateful y no requiere SLAC. Sin embargo, cuando un anuncio de router indica que debe usarse DHCP versión 6 o DHCP con estado. Entonces lo primero que hace, el host envía un mensaje de solicitud de router. Solicitud de router. Cuando el router recibe el mensaje de solicitud de router, responde con un mensaje de anuncio de router. Entonces el host luego envía un mensaje de DHCP versión 6 solid. El servidor de DHCP versión 6 responde con un mensaje de advertise y luego el host responde al servidor de DHCP versión 6 y el servidor de DHCP versión 6 envía un mensaje de respuesta, que es lo que vemos aquí. Entonces primero la PC1 envía un mensaje de solicitud de router, el router le responde con un mensaje de solicitud de router, indicándole que toda la información la debe de recibir de un servidor de DHCP. Entonces luego contacta al servidor de DHCP para solicitar la información de DHCP a través de un mensaje de solicit. El servidor responde con un advertise y luego el cliente pues envía un request o information request. Luego el servidor hace un reply. Entonces los mensajes de DHCP versión 6 de servidor a cliente utilizan el puerto de destino UDP 546, mientras que los mensajes de DHCP versión 6 de cliente a servidor utilizan el puerto de destino UDP 547. Para los efectos de los exámenes, pues uno tiene que manejar estos números de puertos que se utilizan, cuál es el que corresponde de servidor a cliente, que es el UDP 546, y de cliente a servidor, que es el UDP 547. Entonces tenemos DHCP versión 6 sin estado. Entonces si un router o si un mensaje de anuncio de router indica el método DHCP sin estado, el host utiliza la información del mensaje RA para direccionamiento y se pone en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para obtener información adicional. El servidor de DHCP solo proporcionará parámetros de configuración para clientes y no mantiene una lista de enlaces de direcciones IPv6. Por eso se dice que es sin estado. Por ejemplo, la PC1 recibe un mensaje de anuncio de router sin estado, el cual contiene el prefijo de red IPv6 de una dirección única global y la longitud del prefijo. Un indicador A establecido en 1, en este caso, que lo que hace pues es indicarle al host que debe usar es la AC. Un indicador ON establecido en 1 para informar al host que el restante de los parámetros que necesita para establecer su configuración la busque adicionalmente en un servidor de DHCP. El indicador M debe estar establecido en el valor predeterminado, que es 0. Entonces la PC1 envía el mensaje de DHCP versión 6 solicit buscando información adicional en un servidor de DHCP sin estado, lo que vemos aquí.
A en 1, O en 1 y M en 0. Bien. Entonces, para habilitar DHCP versión 6 sin estado en una interfaz, entonces DHCP versión 6 sin estado está habilitado mediante el comando de configuración de interfaz IPv6 nd other config flag. Esto establece el indicador O en 1. Entonces la salida resaltada confirma que el anuncio de router indicará a los host receptores que utilicen autoconfiguración sin estado con el indicador A1 y luego que se ponga en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para obtener otra información de configuración. Eso se indica activando el indicador O en 1. Entonces, como podemos ver aquí, dice host use stateless autoconfig for address. Host use DHCP to obtain other configuration. Eso se activa cuando en la interfaz cambiamos pues el indicador O a 1. Entonces veamos en nuestra topología, vamos a configurar en nuestra interfaz 02 una IPv6 address 2001 KP ACE a 2.2.1 prefijo 64. IPv6 address configuramos F80 2.2.2 del link como link local y activamos la interfaz. Activamos el IPv6 Unicast Router. Bueno, ya lo tenemos activado, entonces ya la interfaz debe pertenecer pues al grupo de todos los routers. 02, vamos a ver aquí. Bueno, perdón, yo IPv6 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 interface gigabit 02. Entonces pertenece al grupo de todos los nodos y de todos los routers. Y ahorita pues solo tenemos el router advertise que está configurado, dice que use stateless para autoconfigurarse la dirección IPv6. Entonces vamos a entrar nuevamente a la interfaz y le vamos a decir IPv6 nd other config flag para cambiar el flag O a 1. Entonces veamos cómo modifica esa parte. IPv6 nd other config flag. Entonces con eso estamos cambiando. Ahora dice que use stateless para autoconfigurarse la dirección IP, pero también dice que use
DHCP para obtener otra configuración adicional. Entonces va a generar dos. Primero va a usar la información que reciba a través del mensaje de anuncio de router, y el restante de información la va a recibir del servidor DHCP versión 6. Bien. Entonces, ¿qué es lo que comprobamos en la configuración? Entonces, ahora veamos cómo configurar el servidor DHCP versión 6. Entonces, los routers Cisco pueden ser configurados como servidores DHCP en redes pequeñas, donde no es necesario pues tener un servidor separado para que realice pues la función de servidor DHCP, y un cliente un agente de retransmisión se puede configurar en un router Cisco para proporcionar servicios de DHCP. Específicamente se puede configurar para que sea uno de los siguientes. O sea, un router puede configurarse como servidor DHCP para que proporcione servicios de DHCP versión 6 sin estado o con estado. Y puede funcionar también como un cliente DHCP versión 6. La interfaz de un enrutador puede recibir una dirección IPv6 desde un servidor DHCP. Y también puede configurarse como un agente de retransmisión de DHCP versión 6, que en este caso el router proporciona servicios de reenvío de mensajes de DHCP versión 6 cuando el cliente y el servidor se encuentran pues en redes diferentes. Esto es lo que se llama en IPv4 el relay de DHCP. Entonces, ¿cuáles son los pasos para configurar DHCP sin estado? Bueno, hay 5 pasos que se deben realizar para configurar pues, el servidor DHCP sin estado. Primero, habilitar el routing IPv6 en R1 por medio del comando IPv6 unicast route, que eso ya lo hicimos dentro de nuestra topología que tenemos de prueba. El paso 2, definir un nombre de grupo DHCP versión 6 mediante el comando de configuración global IPv6 DHCP pool y pues un nombre del pool. Y luego el paso 3, configura el grupo DHCP versión 6 con opciones. Las opciones comunes incluyen DNS server y nombre de dominio. El paso 4, enlazar la interfaz al grupo mediante el comando IPv6 DHCP server y el nombre que se le ha dado al pool desde el modo de configuración de interfaz. Entonces recordemos que el indicador O debe cambiarse de 0 a 1 mediante el comando de interfaz IPv6 NDN flag, que eso pues ya lo tenemos establecido en nuestra topología. Los mensajes RA enviados en esta interfaz indican que hay información adicional disponible en un servidor DHCP sin estado. El indicador A es 1 de forma predeterminada, indicando a los clientes que usen /C para crear su propia dirección única global. Y por último, pues comprobamos que el host haya recibido el direccionamiento con el comando ipconfig all. Vamos a hacerlo en nuestro router. Lo vamos a hacer para la red de la interfaz Gigabit 02. Entonces el primer paso ya lo tenemos, que es IPv6 unicast. El segundo paso es configurar pues el pool con el comando IPv6 DHCP pool y un nombre, ponerle LAN 2. Entonces, como en este caso es DHCP sin estado, entonces lo único que vamos a enviar es
el DNS. Vamos a decir que es el 2001 café ACE. Vamos a decirle que B 2 y luego pues ese es el DNS server. También podemos configurar el nombre de dominio, domain name, cisco.com. El siguiente paso nos dicen que es enlazar el pool con la interfaz. Entonces en la interfaz gigabit 02, a gigabit 02 le damos IP de HCP server y el nombre que le hemos configurado al pool. IPv6 de HCP server LAN 2. Entonces ahora podemos verificar en nuestros hosts, de esto ponemos en autoconfig. Aquí me dice el DNS que tiene, pero para verlo completo le vamos a dar ipconfig all. Y entonces aquí puedo ver el dominio que recibió y pues la dirección de el servidor DNS. ¿Quién es el DNS? Entonces en este caso estamos utilizando DHCP sin estado. Entonces parte de la información como prefijo, longitud de prefijo y puerta de enlace la está recibiendo a través de las publicaciones de anuncio de router, y el dominio y el servidor DNS lo recibe del servidor DHCP en este caso. Entonces ahora configurar un cliente de HCP sin estado. Entonces un enrutador también puede ser un cliente de HCP versión 6 y obtener una configuración IPv6 de un servidor de HCP, como un router que funcione con servidor de HCP versión 6. Entonces para esto primero pues hay que habilitar el routing IPv6 en R1 por medio del comando IPv6 unicast routing. Segundo paso, configurar el enrutador cliente para crear una dirección de link local, una LLA. Una dirección de link local IPv6 se crea en una interfaz de enrutador cuando se configura pues, una dirección de unidifusión global. Sin una dirección de link local, mediante el comando de configuración de IPv6 de interfaz IPv6 enable, para que se pueda configurar. Si el router no tiene asignada una dirección unicast global, entonces no se va a poder autoconfigurar una dirección de link local. Para que se la autoconfigure, entonces primero debe tener una dirección de link local para que pueda funcionar como cliente. Entonces para eso se configura o se habilita el comando IPv6 enable. En este caso pues utiliza EU64 para crear el ID de interfaz. Luego el paso 3, configura el enrutador cliente para que utilice /c mediante el comando IPv6 address autoconfig. Luego hay que comprobar que el router tiene asignado una dirección unicast global mediante el comando show IPv6 interface brief, y verifique que el enrutador haya recibido otra información de HCP necesaria
el comando show IPv6 DHCP interface gigabit 001 confirma que el cliente pues ha recibido información de opciones de DHCP como servidor DNS y el nombre de dominio. Entonces, en este caso, pues se supone que una interfaz de un router también puede autoconfigurarse en una dirección IP y recibir información adicional de un servidor DHCP versión 6. Y luego tenemos pues la configuración de un servidor DHCP con estado, que es lo que se conoce como stateful, DHCP stateful. La opción de servidor DHCP con estado requiere que el enrutador esté habilitado para IPv6. Indique al host que se ponga en contacto con un servidor DHCP para obtener toda la información de direccionamiento de red IPv6 necesaria. Entonces hay 5 pasos para configurar y verificar un enrutador como un cliente de DHCP versión 6 con estado. Primero, habilitar el routing IPv6 en R1 por medio del comando IPv6 unicast routing. El paso 2, defina un nombre de un grupo DHCP versión 6 mediante el comando IPv6 DHCP pool y el nombre del pool, que se configuran desde el modo de configuración global. El paso 3, configura el grupo DHCP versión 6 con las opciones. Las opciones comunes incluyen el comando address prefix, el nombre del dominio, la dirección IP del servidor DNS y los demás parámetros. Y luego pues enlazar la interfaz al grupo mediante el comando IPv6 DHCP. Entonces el paso 4 decíamos que enlazar la interfaz al grupo mediante el comando IPv6 DHCP server y el nombre del pool desde el modo de configuración de interfaz. Y por último pues comprobar que el host esté recibiendo la información. Entonces para eso vamos a regresar a nuestra topología. Entonces vamos a hacerlo para la LAN 1. Según lo que nos dicen en esta parte. Primero decían, primer paso es habilitar pues el enrutamiento IPv6 con IPv6 unicast routing, eso ya lo tenemos establecido. El segundo paso, definir pues el pool DHCP IPv6 DHCP pool, vamos a decir LAN 1 para la otra LAN. El siguiente paso es las opciones comunes incluyen el comando address prefix, el nombre de dominio, la dirección IP. Bien, entonces address prefix, y aquí debemos de asignar pues la dirección IP, que es la 2001 café AC, creo que es como lo tenemos asignado. Voy a revisar. AC B 2.2 leca 64 prefix, y luego pues lo demás. DNS server sería la 2001 café ACE
5.2.10. Por ejemplo, domain name, ponerle academia edu.net. Entonces, una vez que ya tenemos configurado el servidor de HCP, el siguiente paso pues es enlazar en la interfaz Gigabit 01. Entonces enlazamos con IPv6 de HCP server y el nombre que le pusimos, en este caso es LAN 1. Luego hay que cambiar los indicadores o los flags IPv6 nd other config flag para cambiar el indicador O a 1. Y luego cambiar el indicador A de 1 a 0, que por defecto viene en 1. Entonces tenemos que cambiarlo a 0 con IPv6 nd prefix default nd de 1 a 0 mediante el comando IPv6 nd management config flag. IPv6 interface Gigabit 0. Entonces aquí dice que el host debe usar solo DHCP para obtener la configuración de DHCP. Entonces veamos, en este caso, uno de los hosts tiene autoconfiguración. ipconfig local, entonces debe recibir la dirección academiaedu.net. Bien, entonces para configurar un cliente, un router como cliente de HCP con estado, el enrutador cliente debe tener habilitado el enrutamiento Unicast Routing IPv6 y una dirección local de enlace IPv6 para poder enviar y recibir mensajes IPv6. Entonces hay 5 pasos para que el enrutador opere como un cliente de HCP sin estado. Primero, habilitar el routing IPv6 en R1, pero por medio del comando IPv6 Unicast Routing. El paso 2, configurar el router cliente para crear una LLA. Una dirección local de vínculo IPv6 se crea en una interfaz de enrutador cuando se configura una dirección
de unidifusión global, y si no tiene una dirección de unicast global, mediante el comando de configuración de interfaz IPv6 enable. Entonces en un sistema operativo Cisco va a utilizar EUI64 para crear el ID de interfaz de la dirección IPv6. El paso 3, configure el enrutador cliente para que utilice DHCP versión 6 mediante el comando IPv6 address DHCP desde el modo de configuración de interfaz. El paso 4, comprobar que el cliente pues se haya configurado una dirección unicast global en la interfaz. Y por último, pues si es necesario, utilizar el comando show IPv6 DHCP interface gigabit 01 para ver pues la configuración de todos los parámetros. Entonces, para revisar show IPv6 DHCP pool, entonces podemos ver pues la configuración de DHCP. Si hay conflicto de direcciones IP, pues ahí nos va a mostrar esos detalles. Podemos utilizar también show IPv6 DHCP binding para mostrar la dirección local, la dirección del link local, IPv6 del cliente y la dirección de unidifusión global que ha sido asignada por el servidor. Esta información la mantiene un servidor de DHCP stateful. Un servidor de DHCP versión 6 sin estado no mantendría esta información. Solo cuando utilizamos DHCP stateful se muestra pues esta información. Ahora, si el servidor y el cliente están en redes diferentes, entonces se puede configurar un agente de retransmisión de DHCP versión 6. Si el servidor de DHCP está ubicado en una red distinta a la del cliente, el router IPv6 puede configurarse como agente de retransmisión de DHCP versión 6. La configuración de un agente de retransmisión de DHCP versión 6 es similar a la configuración de un router IPv4 como retransmisor de DHCP versión 4. Este comando se configura en la interfaz que está enfrente a los clientes de DHCP y especifica la dirección del servidor de DHCP versión 6 y la interfaz de salida para llegar al servidor, como se muestra en la salida. La interfaz de salida solo es necesaria cuando la dirección del salto siguiente es una LLA. Entonces se configura el agente de retransmisión desde el modo de configuración de interfaz con el comando IPv6 DHCP relays destination y la dirección IP, que en este caso debería ser la dirección del servidor DHCP, y pues la interfaz por donde está conectado el servidor DHCP. Entonces podemos verificar las retransmisiones de DHCP versión 6 del agente utilizando pues los comandos show IPv6 DHCP interface y show IPv6 DHCP binding. Nos muestran pues en esta salida de comando. Esta parte pues no la podemos verificar en Packet Tracer porque todavía no tiene pues la posibilidad de la configuración del agente de retransmisión. Bien, con esto hemos finalizado este módulo. Los comentarios a este módulo espero pues sea de utilidad la información pues que les he proporcionado.